perjudiciales en el organismo. Muy bien, entonces tenemos intoxicaciones accidentales, ¿sí? Que son las más importantes. Vamos a tener las alimenticias, cuando por ejemplo una persona consume frutos o semillas contaminados por pesticidas sin percatarse de ello. Las picaduras de animales, la absorción accidental, como puede ser la inhalación de gases, ingestión de productos de droguería. La medicamentosa, por ejemplo, cuando una persona se autoprescribe algún medicamento o por errores de dosificación hechos por los médicos, ¿sí? La drogadicción, eh, hay intoxicaciones profesionales agudas, como por ejemplo los accidentes de trabajo, o crónica en el caso de enfermedades profesionales. Y también la contaminación medioambiental puede provocarnos intoxicaciones. Ahora tenemos intoxicaciones no accidentales, ¿sí? Como es en el caso, por ejemplo, el uso de etanol, ¿sí? El uso excesivo de etanol, las drogas ilegales, que se utilizan con fines recreacionales, algunos trastornos psiquiátricos en los cuales el paciente puede intoxicarse con fines suicidas, y excepcionalmente también puede tratarse de intoxicaciones no accidentales con fines homicidas. Muy bien. Ahora vamos a hablar ya desde el punto de vista terapéutico, qué hacer en una actuación general en todos los tipos de intoxicación, independientemente de cuál sea el tóxico, ¿sí? Entonces, la primera medida va a ser las medidas de soporte y reanimación, ¿sí? Las medidas de soporte y reanimación van a ser lo inicial, ¿sí? En caso de que yo tenga un paciente, dependiendo del estado en el que se encuentre, por ejemplo, si está en paro, pues voy a iniciar mis medidas de ABC, ¿sí? Y la reanimación cardiopulmonar básica de manera inmediata. Entonces, en estas medidas de soporte y reanimación se van a ajustar a la forma de presentación de la intoxicación que tenga el paciente, ¿sí? Eso va a ser lo prioritario, ¿sí? Una vez que mi paciente esté hemodinámicamente compensado, no tenga ningún factor de riesgo para que se le haga reanimación, voy a proceder a hacer mi historia clínica, un examen físico y pedir exámenes de laboratorio. Luego de esto voy a tratar de disminuir la absorción del tóxico o utilizar, de ser posible, algún método de descontaminación. Posterior a ello voy a administrar los antídotos en caso de que tenga algún antídoto, el tóxico que ha ingresado a mi organismo. Voy a tratar de aumentar la excreción del mismo y algunas medidas no específicas dependiendo de cada caso, ¿sí? Entonces, en general, y esto es muy importante que lo revisemos, deberíamos seguir estos pasos, ¿sí? Deberíamos seguir estos pasos. Muy bien, entonces vamos a ver el primero de ellos, la resucitación y estabilización. Empezamos con el A, ¿sí? Que es la vía aérea. Entonces tenemos que manejar la vía aérea de ese paciente. ¿Cómo hago el manejo de la vía aérea? Tengo que elevar la mandíbula, ¿sí? Con las dos maniobras que yo manejo, que es la maniobra frente-mentón, ¿sí? O la tracción mandibular, cualquiera de las dos, dependiendo en el contexto que me encuentre y depende si es que estoy solo o tengo apoyo para realizar los procedimientos de reanimación. Posterior a ello, tengo que liberar esa vía aérea aspirando secreciones, colocación de un tubo de Mayo y, dependiendo del estado clínico del paciente, la posibilidad de colocar un tubo endotraqueal cuando hay un compromiso muy importante de la vía aérea. Luego paso a la B, sí, que es asistir la ventilación. Voy a iniciar mi asistencia ventilatoria. Puede ser desde el más sencillo, boca a boca, o utilizar una máscara ambú o una ventilación mecánica, ¿no? En caso de mi paciente ya esté intubado. Y finalmente la C, hay que mantener la circulación haciendo RCP, utilizando vasopresores, ¿sí? O lo que sea necesario para mantener una presión de perfusión orgánica adecuada, ¿sí? Y esto lo logramos habitualmente con PAMPs, o sea, presiones arteriales medias mayores de 65.
Durante todo este proceso, el paciente ya debe estar monitoreado, tiene que estar con un monitor cardíaco, perdón, tiene que estar con una oximetría de pulso y tener un acceso venoso permeable y listo para utilizar. Para esto no hay que esperarlo un paso, sino mientras estoy haciendo todos estos procedimientos, también estoy efectuando estos otros al mismo tiempo. Muy bien, luego una vez que ya hice el manejo de la vía aérea, utilicé mi ABC, ya puedo entrar a hacer mi anamnesis, ¿sí? Y acá hay preguntas básicas que cuando yo me enfrente a una intoxicación tengo que realizar. Este examen tiene que ser, esta evaluación tiene que ser rápida, ¿sí? Por tanto, tengo que hacer preguntas dirigidas. Empiezo con el que tomo, ¿sí? Preguntando qué tomo. Tratando, si es que se puede, de identificar el tóxico, ¿sí? Luego, a la respuesta de qué tomó, yo haré la pregunta cuánto tomó, ¿sí? Luego voy a preguntar dónde tomó y hace cuánto tiempo tomó. Tengo que identificar hace cuántas horas tomó. Y finalmente, cómo tomó, ¿sí? Entonces, tengo que preguntar por el tóxico, por la cantidad, por la hora de exposición y por la vía de entrada, ¿sí? Adicionalmente a eso hay que consultar si toma alguna medicación, tiene alguna alergia o está gestando, ¿ya? Adicionalmente a estas preguntas, 4 preguntas básicas sobre el tóxico, tengo que preguntar si es que hubo o no vómitos, qué utilizó antes de venir, si hizo alguna medida terapéutica previa, sobre su medicación habitual, si es que tiene antecedentes psiquiátricos, en caso de que sea no accidental, preguntar sobre intentos de suicidio previos. Y finalmente haré una pequeña pregunta por la investigación del entorno, ¿no? En caso de que yo no encuentre un tóxico causal definido, ver restos de tóxicos, blisters vacíos, jeringas, notas de despedida, una estufa encendida, un ambiente tóxico, otras personas con clínica similar, etc. Entonces, en cuanto a la sintomatología clínica del paciente, voy a dividir a mis pacientes en 4 grupos, los cuales van a requerir una evaluación más estrecha, ¿sí? O sea que hay que tener mucho cuidado porque son pacientes que se nos van a complicar. Entonces vamos a tener al intoxicado con disminución de nivel de conciencia, al intoxicado que tenga alteraciones de la conducta, al intoxicado que presente convulsiones generalizadas, ¿sí? Y finalmente al intoxicado consciente, que se va a dividir en varias formas de presentación según sea la predominancia de una u otras manifestaciones clínicas, que esto lo vamos a ver en los toxidromes, ¿sí? Más adelante. Bien, ¿qué exploraciones complementarias voy a hacer? Pues el análisis toxicológico solo va a ser útil en 2 circunstancias, ¿sí? Eso quiere decir que no es necesario a todos los pacientes hacer un análisis toxicológico, ¿sí? Solamente está indicado en 2 condiciones. La primera es para averiguar el agente causal de un coma tóxico en que ni la anamnesis ni la exploración me arrojen luces de a qué tóxico me estoy enfrentando, ¿sí? Y para indicar también un tratamiento antitóxico específico, puedo utilizar este análisis toxicológico, ¿sí? Entonces, ¿qué exámenes voy a pedir? Un análisis de orina, eh, voy a identificar características en la sangre, ¿no? Sangre venosa muy oscura, puedo sospechar de intoxicación por monóxido de carbono, por ejemplo. Voy a pedir la glucemia, es muy importante una glucemia capilar inmediata. Puedo solicitar la presencia de la positividad para hemoglobina en la orina mediante tiras reactivas, un alcoholímetro. Hay inmunoanálisis rápido, o sea, test rápidos que me botan varios tóxicos con una sola medición, no como las placas de triage o las placas Sontrac, ¿sí? El test de cloruro férrico, también en el cual se genera una reacción violácea ante la presencia, por ejemplo, de intoxicación por salicilatos, me puede orientar un poco para dar un tratamiento específico, ¿sí? O en el caso de que mis
mis evaluaciones previas con mi signología y mi sintomatología no me indiquen qué es lo que puede haber ocurrido. Seguimos con medidas generales, ¿sí? En las medidas generales hay que mantener las funciones vitales, asegurándonos una permeabilidad de la vía aérea. Hay que sacar un AGA y electrolitos, ¿sí? Evaluamos el estado circulatorio con un electrocardiograma y la presión arterial. Y el estado neurológico, ¿sí? Hay que vigilar, hay que ver el Glasgow del paciente, ¿sí? Si se muestra somnoliento o si es que por el contrario está hiperactivo, ¿sí? Ansioso. Es importante que evaluemos el estado neurológico, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere con este término de pauta ciega? ¿Sí? Pasa que podríamos encontrar en algunas bibliografías que cuando, por ejemplo, aún no se ha identificado un tóxico, hacer medidas iniciales, digámoslo así, empíricas, ¿sí? Sin tener un tóxico definido, que era la administración al mismo tiempo de glucosa, naloxona, flumacenil y tiamina, ¿sí? Todo por vía endovenosa. Ya no se indica actualmente, ya la mayoría de guías de manejo toxicológico ya no indican esta pauta ciega. Sin embargo, podemos encontrarla en algunas bibliografías o inclusive también en ciertos centros. Aún se sigue manejando por costumbre esta pauta, lo que llamaban esta pauta ciega, ¿sí? Que es la combinación de esos 4 fármacos. ¿Con qué finalidad se da estos 4 fármacos? Con la finalidad de tratar de cubrir la mayor parte de toxidromes, ¿sí? Con una sola medicación, en el caso que yo no tengo definido un tóxico. Luego de tener un adecuado control de funciones vitales, yo tengo que procurar, de ser posible, evacuar el tóxico, ¿sí? Y para evacuarlo, yo tengo que ponerme a pensar en cuál ha sido la vía entrada del mismo, para según eso plantear las formas correctas de evacuación, ¿sí? Entonces, si el tóxico ha ingresado por vía oftálmica, hay que hacer un lavado conjuntival con suero fisiológico, ¿sí? Por 15 a 20 minutos, ¿sí? Suero fisiológico a temperatura ambiente. Por vía rectal, que es excepcional, se puede hacer enemas de limpieza 2 a 3 veces. En caso que se dé por vía cutánea, hay que hacer lavado inmediato con agua y con jabón. Y la vía digestiva, que es la vía de entrada más frecuente de las intoxicaciones, la vamos a ver más adelante. Bien, entonces, para descontaminar la vía digestiva, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué hay de la inducción al vómito? ¿Sí? La inducción al vómito, siempre que no transcurra más de 3 4 horas de haber ingerido el tóxico y que el tóxico tenga nula afinidad por el carbón activado. ¿Sí? Esta inducción al vómito va a estar contraindicado en caso de cáusticos, en caso de petróleos, de embarazo y de shock. ¿Sí? Se puede utilizar para inducir el vómito el jarabe de ipecacuana. ¿Sí? Se da 30 mililitros diluidos en 200 mililitros de agua tibia. Eso se ingiere por vía oral y inmediatamente va a provocar emesis. Bien, luego tenemos el aspirado y lavado gástrico. ¿Qué hay sobre esto? ¿Sí? Primero requiere que el paciente o bien esté consciente o ya bien tenga la vía aérea asegurada. Eso quiere decir que esté intubado. Por tanto, sí lo podemos realizar en pacientes que estén en shock o disminución del nivel de conciencia. ¿En qué casos se puede recomendar? Cuando sea una sustancia que no puede ser absorbida por el carbón activado, como por ejemplo el litio o el sulfato de hierro. ¿Sí? ¿En qué casos yo no debo hacer lavado gástrico por ningún motivo? Número 1, cuando sospeche de un abdomen agudo quirúrgico. 2, en caso de que el paciente haya tenido una cirugía digestiva alta reciente. Si tiene alguna coagulopatía, si es que hay estenosis esofágica, si es que el tóxico es un cáustico o una sustancia corrosiva, si el paciente tiene una fractura de base de cráneo, rotura de huesos de la cara o taponamiento nasal,
que en esos casos de tener un taponamiento nasal se hará la vía orogástrica para el lavado, ¿sí? Habitualmente la vía que utilizamos para el aspirado y lavado es nasogástrica, pero en caso que se presente esta situación lo haremos por vía orogástrica. Bien, entonces el otro forma de descontaminar la vía digestiva va a ser el aspirado y lavado gástrico. Y finalmente el de primera línea, lo ideal, vamos a ver más adelante, ¿sí? Va a ser el carbón activado, ¿sí? El carbón activado básicamente no neutraliza el tóxico, ¿ya? No es que va a generar una reacción que va a neutralizar el tóxico, no, lo único que hace es absorbe, ¿sí? Yo al ingerir el carbón, ese carbón va a entrar a mi estómago y va a absorber dentro de su estructura al tóxico, ¿sí? Como les indiqué, está consensuado que es el mejor procedimiento para descontaminación digestiva actualmente, ¿sí? ¿Cuánto es la dosis de carbón activado? Va a ser de 25 a 50 gramos, ¿sí? 1 gramo por kilo iniciales. Y esos 25 a 50 gramos se van a diluir en 200 a 250 de agua, ¿ya? Con la finalidad de que la proporción de carbón tóxico sea 10 a 1, ¿sí? Carbón tóxico sea 10 a 1, ¿ya? Eh, o sea, quiere decir que si yo, por ejemplo, he ingerido 20 mililitros de un tóxico, pues la cantidad de carbón va a ser de 200 mililitros, ¿sí? 200 mililitros, para que sea 10 a 1, ¿sí? Si yo, por el contrario, ingerí 100 mililitros de tóxico, pues la cantidad de carbón va a ser de 1000 mililitros, ¿sí? Ahora, simultáneamente al carbón, no solamente es dar carbón activado, sino tengo que administrar un catártico, o sea, un fármaco que provoque diarrea en el paciente, para que el paciente, una vez que el carbón ingresó al estómago y absorbió ese tóxico, sea inmediatamente eliminado por vía digestiva a través de las heces, ¿sí? Y para lograr esto, voy a dar un catártico, ¿sí? Un fármaco que me provoque diarrea. ¿Y qué catárticos tenemos? Tenemos, por ejemplo, el hidróxido del magnesio, el sorbitol al 70% o el manitol al 20% a dosis de 1 mililitro por kilo, esto por vía oral, no por vía endovenosa, ¿sí? Al tomar este fármaco, pues me va a provocar diarreas. Entonces tengo que asociarlo al mi carbón activado. ¿Qué hay respecto a la neutralización del tóxico? En la cual yo voy a utilizar productos que en combinación física, ¿sí? O química, voy a bloquear la acción del tóxico, ¿sí? Es muy difícil, no es habitual que uno de los tóxicos pueda ser neutralizado, ¿sí? Por tanto, no es una medida de primera línea, como si lo es el uso carbón activado. Bien, ahora hablando sobre los antídotos, ¿sí? Estos van a tener una acción más específica, más eficaz y más rápida. Su uso, sin embargo, no debe suplir bajo ningún concepto las técnicas de soporte vital, por si acaso, ¿sí? Vuelvo a repetir, no suple el antídoto a las técnicas de soporte vital, es un complemento. Y mientras más rápido se dé, es mejor, ¿sí? Mientras más rápido se dé, es mejor. Entonces, la idea es administrarlo lo antes posible. En caso claro que el tóxico que ha ingerido mi paciente, pues tengo un antídoto. Muy bien. Y finalmente vamos a tratar de eliminar el tóxico, ¿sí? Y el tóxico lo voy a eliminar por depuración renal. Ahora, cuando yo voy a hacer una depuración renal de un tóxico, tengo que saber de que pues, se me va a dificultar en caso de que mi paciente presente edema pulmonar o edema cerebral, ¿sí? Porque puede empeorar estos cuadros. Bien, su objetivo va a ser aumentar el filtrado glomerular del tóxico, disminuir su reabsorción y, de ser posible, aumentar la secreción tubular del mismo, ¿sí? Las contraindicaciones para la depuración renal van a ser, obviamente, una falla renal, un edema tanto pulmonar, cerebral, la hipotensión o el shock con oliguria o anuria, puesto que
al tener oliguria o anuria ya no se va a eliminar, no se va a poder eliminar el tóxico, ¿sí? Ahora, para mejorar esa depuración renal, tengo dos formas clásicas, ojo, que esto lo vamos a ver más adelante que ya ha cambiado mucho. Estas formas clásicas de lograr una buena depuración renal, por ejemplo, se llamaba diuresis forzada neutral y una diuresis forzada alcalina, ¿sí? Entonces, cuando se decía que era una diuresis neutral, cuando al paciente se le daba 500 mililitros de suero fisiológico más 500 de suero glucosado al 5% más 250 mililitros de manitol. Si se le daba endovenoso, todo eso, el paciente empezaba a orinar más, ¿sí? Y depuraba el tóxico. En el caso de la diuresis forzada alcalina, esto sobre todo se da cuando es una intoxicación que me hace aumentar los ácidos, como por ejemplo puede ser la intoxicación por ácido acetilsalicílico, ¿sí? Pero no es la única, también puede darse en intoxicaciones por barbitúricos, derivados del ácido fenoxiacético, el mecoprop, que es es un producto que se utiliza en fumigación, y el metrotexate, ¿sí? ¿Y cómo se preparaba antiguamente esta diuresis alcalina? Pues se daba 500 mililitros de bicarbonato, ¿sí? Al 1/6 molar, que trae 167 mil equivalentes por frasco, por si acaso. Se le agregaba a estos 500 mililitros de bicarbonato, 500 mililitros de suero glucosado y 500 mililitros de suero fisiológico. A esto se le agregaba manitol para fomentar la diuresis, 250 mililitros, ¿sí? De manitol al 20%. Esto lo que va a hacer es disminuir el pH urinario, y al disminuir aumentar el pH urinario, y al aumentar el pH urinario me va a facilitar la eliminación de ácidos, ¿sí? También puede hacerse en bueno, como les dije, se hacen intoxicaciones por salicilatos. Pero como les vuelvo a repetir, esta forma de manejar la diuresis forzada ya no figura en las guías actuales. Y lo vamos a dejar como anécdota, básicamente. La forma actual de hacerlo se las voy a explicar más adelante cuando hablemos en intoxicación por aspirina. Muy bien. Ahora, no solamente puedo hacer una depuración renal, también puedo hacer una depuración extrarrenal del tóxico, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer esto? Pues, primero, hay que tener en cuenta que esta depuración extrarrenal se me va a dificultar en el caso que el paciente presente shock o arritmias, ¿sí? Las cuales pueden empeorar al iniciar la depuración extrarrenal. Y dentro de ellas tenemos a las diálisis, la diálisis peritoneal, a la hemodiálisis intermitente y también a las terapias continuas como la hemodiálisis continua o las hemofiltraciones continuas, ¿sí? Ahora sí, vamos a ya entrar de lleno a lo que son lo que se denomina toxidromes, ¿sí? Donde vamos a englobar cada uno de los diferentes, digamos, formas de manifestación particulares de los diferentes tóxicos, sobre todo de los más comunes que tenemos en nuestra práctica clínica habitual, ¿sí? No podemos hablar de todos en general porque tenemos infinidad de tóxicos. Bien, entonces hemos decidido agruparlos por síndromes, ¿no? O sea, síndromes. Y vamos a ver cuáles son nuestros principales toxidromes, ¿sí? Y tendremos primero el toxidrome anticolinérgico, el colinérgico, el opioide, el sedativo hipnótico, el simpático mimético y el serotoninérgico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en este cuadrito, de manera esquemática, pues hemos puesto cómo se va a alterar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, cómo se va a afectar la frecuencia respiratoria, la temperatura, las pupilas del paciente, los sonidos, los ruidos hidroaéreos, la presencia de sudoración o no, y la alteración del estado de conciencia, ¿sí? Entonces vamos a ver que cada toxidrome
tiene unas características muy distintivas, los cuales hacen que solamente con la clínica yo pueda tener una alta sospecha de alguna intoxicación por algún determinado fármaco o tóxico. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuáles me van a aumentar la frecuencia cardíaca y me va a aumentar la presión arterial? O sea, los pacientes van a venir taquicárdicos, van a venir con la presión normal o alta. ¿Quiénes? Básicamente los anticolinérgicos, los que es principal anticolinérgico, vamos a tener a la atropina y a la escopolamina. Sin embargo, también la clorfenamina dosis altas y los antidepresivos tricíclicos me pueden ocasionar este toxídromo, ¿sí? En cuanto a los simpático-miméticos, tenemos sobre todo a la cocaína y a la anfetamina, ¿sí? También me van a provocar taquicardia, hipertensión. Y para terminar, vamos a tener el síndrome serotoninérgico, ¿sí? Donde tenemos a los inhibidores de monoamina oxidasa, la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, así que todos estos lo que van a hacer es aumentarme la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Y cuáles me van a disminuir la frecuencia cardíaca? Los opioides, ¿sí? Y el toxidrome sedativo hipnótico, que se da, por ejemplo, por diazepam, alprazolam, fenobarbital, tiopental, etcétera, ¿sí? En estos dos, opioides y sedativos hipnóticos, lo que ocurre es que se bajan tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria. Y bueno, y en el colinérgico no se altera ni frecuencia cardíaca ni frecuencia respiratoria y tampoco temperatura. ¿Ya? Obviamente, al tener percusión baja, frecuencia respiratoria baja y frecuencia cardíaca baja, la temperatura en el opioide y el sedativo hipnótico va a estar baja. En cambio, en los anticolinérgicos, simpático-miméticos y serotoninérgicos va a estar la temperatura elevada. El paciente puede estar con fiebre. Muy bien. Ahora, en cuanto a las pupilas, ¿qué podemos encontrar en cada uno de estos toxidromes? Básicamente que el sedativo hipnótico no se altera, no tiene cambios a nivel de la pupila, ¿sí? Se mantiene igual. ¿Quiénes van a provocar midriasis? ¿Sí? Que las pupilas estén dilatadas. ¿Quiénes van a provocar midriasis? Va a ser el anticolinérgico, el simpático mimético y el serotoninérgico, ¿sí? Anticolinérgico, simpático mimético y serotoninérgico. Esos tres me van a provocar midriasis. Ahora, ¿quiénes me van a dar pupilas puntiformes? Miosis. Básicamente el opioide, es muy importante recordar este dato, y el colinérgico, ¿sí? Que se da sobre todo por intoxicación por organofosforados y carbamatos. Bien. Son ruidos hidroaéreos. ¿Cómo van a estar los ruidos hidroaéreos? ¿Sí? En el caso de atropina, de anticolinérgicos, no van a estar presentes. En caso del colinérgico, del simpático mimético y el serotoninérgico, van a estar muy incrementados, ¿sí? Y en el sedativo hipnótico, opioide y anticolinérgico no van a estar aumentados, ¿sí? Ahora, en cuanto a la diaforesis, ¿cuál es el que va a tener más diaforesis? El colinérgico, ¿sí? El que es básicamente el uso de carbamatos y organofosforados me van a provocar una sudoración excesiva, ¿sí? No tanto como el colinérgico, pero el simpático mimético y el serotoninérgico también me van a dar algo de diaforesis. ¿Y en cuáles el paciente va a estar seco? En el sedativo hipnótico, en el opioide y en el anticolinérgico, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a estar el nivel de conciencia de los pacientes? En el caso de anticolinérgico, el paciente va a estar hipervigilante, inquieto, confundido, ¿sí? En el caso del simpático mimético también, ¿no? Va a estar hipervigilante, va a estar confundido, agitado por la cocaína, ¿sí? Y en el caso del serotoninérgico, el paciente va a figurar confuso, básicamente, ¿ya? Ahora,
¿Cuáles más bien me van a tirar abajo el sistema nervioso, el estado de conciencia? O sea, va a estar disminuido en el caso de la intoxicación colinérgica, ¿sí? El paciente puede estar con una leve disminución de conciencia o llegar hasta el coma, ¿sí? En el opioide, exactamente igual, y en el toxíndrome sedativo hipnótico, igual, ¿no? Disminución del nivel de conciencia o coma. Muy bien. Entonces, ya identificados estos tres toxíndromes, es importante que cada uno de ustedes con sus, que trate de recordar este cuadro, ¿sí? Para que logren identificar el causal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me dicen que tengo un paciente de 25 años de edad que es traído por los bomberos, que estaba desmayado en la puerta de una discoteca, al ingresar el paciente se encuentra con pupilas puntiformes, ¿sí? Con pupilas puntiformes, piel fría, presión arterial baja, temperatura en 35. El paciente no tiene ruidos los ruidos hidroaéreos están disminuidos, ¿sí? Está con compromiso de conciencia. ¿Cuál consideran ustedes que es el origen o la causa de esta intoxicación? ¿No? Entonces, sencillo, yo recuerdo mi cuadro, digo, a ver, partamos de la miosis. Ojo, el paciente viene con pupilas mióticas, entonces solo tengo dos alternativas o quizá una tercera, que sea un colinérgico o un opioide o un sedativo hipnótico. Perfecto, ¿sí? Ahora, me dicen luego de que el paciente no tiene sudoración, entonces los dos que me provocan colinérgico y opioide se dividen por la diaforesis. Uno tiene el colinérgico y el opioide más bien no. Entonces, como es un paciente que viene con bradicardia, hipotensión, temperatura baja, miosis y luego al preguntar por antecedente de problemas, perdón, al evaluar la piel, si es que hay sudoración o no, y al no encontrarla, automáticamente yo estoy en una intoxicación por opioides, ¿no? Entonces tengo que utilizar el antídoto específico. Entonces, como ven, esa es la manera como ustedes tienen que desarrollar su diagnóstico, ¿sí? Porque si no lo hacen bien, pues no van a dar el antídoto apropiado, ¿sí? Y finalmente, algunos protocolos, sobre todo sudamericanos, incluyen como a un otro toxíndrome, el toxíndrome alucinógeno, ¿sí? Que se produce por LSD, anfetaminas, ¿m? Éxtasis. Esto me va a provocar alucinaciones, distorsiones perceptivas, despersonalización, ¿sí? Sinestesias. Va a haber una midriosis evidente, la frecuencia cardíaca va a estar alta, la presión arterial también, y los pacientes pueden presentar un nistagmus, ¿sí? En el caso utilicen un alucinógeno. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a ciertos detalles específicos de cada una de las intoxicaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empecemos con las benzodiazepinas. ¿Sí? Las intoxicaciones por benzodiazepinas tienen un amplio margen de seguridad. ¿Sí? O sea, las dosis mortales son muy altas, por tanto, el paciente es manejable. ¿Sí? ¿Cuándo surgen los problemas habitualmente? Cuando se combinan. ¿Sí? Cuando se combina la intoxicación de estas benzodiazepinas o con alcohol o con alguna otra droga. Ahí es donde ocurre el problema. ¿Sí? Las benzodiazepinas, una vez ingeridas, se van a metabolizar en el hígado y luego finalmente se van a eliminar en un 70-90% por orina. Hay que recordar que las benzodiazepinas generan dos efectos de farmacodependencia y también de tolerancia, o sea que el paciente necesite utilizar las benzodiazepinas para dormir y que cada vez requiera más dosis para conseguir el efecto deseado, o sea, tolerancia. Muy bien. En estos pacientes va a haber una depresión franca del sistema nervioso central, el paciente va a tener sedación, somnolencia, disartria, ataxia, diplopía, desorientación, serostomía, excitación paradojal, hiporreflexia, estupor o coma, ¿sí? Y a dosis mayores ya va a presentar
depresión respiratoria, alteraciones cardiovasculares asociadas a hipotensión y taquicardias, perdón, no o, sino hipotensión y taquicardia. Muy bien. Entonces, recordando como todo lo que les dije al inicio, las primeras medidas ABCD, ¿sí? Asegura una vía aérea permeable, ver la respiración, asistencia ventilatoria, y luego una circulación, ¿sí? Se va a utilizar, por ejemplo, un absortivo como el carbón activado, siempre y cuando la ingesta de las benzodiazepinas no sea mayor a 2 horas, ¿sí? Luego de 2 horas ya el beneficio del carbón activado disminuye mucho, ¿sí? Ahora, si hay una disminución del nivel de conciencia y una depresión respiratoria asociada, lo que tenemos que hacer es administrar el antídoto, que es el flumacenil, ¿sí? El antídoto que es el flumacenil. ¿Cómo vamos a administrar el flumacenilo? Viene, por si acaso, en ampollas de 1 miligramo, ¿sí? Vienen ampollas de 1 miligramo. Inicialmente yo tengo un paciente que está con una depresión del sistema nervioso central. Le voy a dar de 0,2 a 0,5 miligramos en bolo por vía endovenosa de forma lenta durante 2 minutos, ¿sí? En caso el paciente responda, eso quiere decir que luego de la administración del flumacenil el paciente despierte, le voy a dejar con una infusión, ¿sí? De 4 ampollas, ¿sí? O sea, 4 miligramos en 500 mililitros de dextrosal 5 y eso se le va a pasar todo en 4 horas, ¿ok? Pero ¿qué pasa si después de administrar el flumacenil el paciente no despierta? Le voy a aumentar la dosis de 0,2 en 2 minutos a 0,3 miligramos en 3 minutos. Y si luego de esto persiste en no mejorar, le voy a dar 0,5, o sea, media ampolla, en 5 minutos. Es mucho mejor que nosotros evaluemos el nivel de conciencia nuevamente por lo menos 30 segundos después de que ha utilizado su dosis de flumacenil, ¿sí? Ahora, máximo, ¿cuánto se puede administrar en un día? 3 miligramos, ¿sí? 3 miligramos. El mayor riesgo en intoxicaciones por benzodiazepinas se va a dar cuando hay cuadros convulsivos y está contraindicado cuando hay antecedentes convulsivos, el flumacenil. Muy bien, ahora vamos a hablar de las intoxicaciones por barbitúricos, ¿sí? Se va a considerar dosis letales cuando se ingiera más de 5 gramos, por ejemplo, de fenobarbital, que es el barbitúrico, digámoslo así, más famoso, ¿ya? Inicialmente van a provocar alteración de la conciencia, depresión del centro respiratorio, las pupilas van a estar normales o puede que estén pequeñas. La reactividad a la luz cada vez se va haciendo más lenta. Va a haber el paciente taquicardia, hipotensión, shock, hipotermia, parestesias intestinales y lesiones cutáneas de aspecto buloso. En el tratamiento, en caso de una intoxicación por barbitúricos, son básicamente medidas de soporte, ¿sí? Proteger la vía aérea, intentar hacer vaciamiento gástrico con carbón activado y catárticos, ¿sí? Y en caso de sobredosis de barbitúricos que sean de acción prolongada, se puede intentar eliminar el tóxico con diuresis forzada alcalina. Muy bien. Ahora de barbitúricos vamos a pasar a la intoxicación por antidepresivos. Vamos a empezar con la mitriptilina, ¿sí? Habitualmente estos pacientes pueden presentar midriasis, visión borrosa, boca seca, taquicardia, temblores, ilio paralítico y retención gástrica y urinaria, ¿sí? Pueden tener con intoxicaciones más severas un cuadro neurológico que incluye alucinaciones, confusión, agitación, disartria, mioclonías, convulsiones y hasta llegar al coma, ¿sí? Y esta sintomatología se va a potenciar cuando, por ejemplo, el paciente haya consumido otras sustancias, ¿sí? O cuando haya consumido alcohol.
En estos pacientes con antidepresivos van a ser comunes la hipotensión, el shock, la falla cardíaca, las alteraciones en el EKG y las arritmias de alto riesgo. ¿Sí? En cuanto a las alteraciones de EKG, lo que más vamos a ver en estos pacientes va a ser un estrechamiento QRS, una prolongación de PR o un alargamiento de QT. Y la arritmia más severa en este tipo de pacientes va a ser la taquicardia ventricular, que como ustedes ya saben es un ritmo de shock. El manejo de estos pacientes con intoxicación por antidepresivos va a ser dar medidas de soporte general, hemodinámico sobre todo, detectar arritmias y evitar la acidosis. Va a ser útil el lavado gástrico, ¿sí? Eh, y se puede prolongar la administración hasta 12 a 24 horas post ingesta, ¿sí? Esto se debe básicamente a que los antidepresivos en su mayoría tienen una tasa de absorción muy lenta, ¿sí? Entonces, al tener una tasa de absorción muy lenta del tóxico, yo puedo intentar hacerle una administración de carbón activado hasta un día después de ingestión del tóxico, ¿sí? Van a administrar bicarbonato sódico, como lo mencionamos, para tratar de alcalinizar la orina. Se van a dar bolos de 50.000 equivalentes o 1 litro de glucosa con 100.000 equivalentes de bicarbonato y 20 de cloruro potásico, ¿sí? A 200 mililitros por hora hasta conseguir un pH de 7.45 a 7.5, ¿sí? Muy bien, vamos a entrar a otra intoxicación muy relevante, que es la intoxicación por paracetamol, ¿sí? Eh, Dice que para intoxicarte por paracetamol, pues necesitamos una dosis de 150 miligramos por kilo, ¿sí? Aunque algunos autores dicen que es más de 200 en menores de 8 a 2 años, ¿sí? Y en adultos va a ser de 7.5 a 8 gramos, ¿sí? Luego de la ingesta en cantidades abundantes del paracetamol, recuerden que el paracetamol viene 500 miligramos, ¿sí? Para llegar a una dosis, a una cantidad de 8 gramos aproximadamente, estaríamos hablando de 16 tabletas, ¿sí? En las primeras 8 horas de post ingesta ya van a empezar a tener síntomas los pacientes, pero son inespecíficos, como por ejemplo náuseas, vómitos, anorexia, diaforesis y malestar. El principal problema de esta intoxicación va a ser la lesión hepática que produce, ¿sí? Y ya inicia la lesión a partir de las 12 horas, ¿ok? Suele observarse ictericia, se pueden eliminar las transaminasas, consecuencia del daño hepático. Va a haber náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio derecho o epigastrio, va a haber oliguria por deshidratación o toxicidad renal. ¿Ok? También va a haber signos de insuficiencia hepática con encefalopatía, puede haber también los pacientes pueden hacer hipoglicemia y pueden presentar acidosis, perdón, metabólica. Bien, eh, ¿cuál es el antídoto del paracetamol? La N-acetilcisteína. Sí, esa misma que la utilizamos para fluidificar el moco en pacientes con problemas respiratorios altos, es el mismo, ¿sí? Me va a servir como antídoto. El antídoto se puede administrar de diferentes formas, ¿ya? Por ejemplo, va a haber un régimen de 72 horas. ¿Sí? En este régimen de 72 horas vamos a iniciar, ¿sí? Una dosis de 140 miligramos por kilo, seguido por 70 miligramos por kilo cada 4 horas, hasta un total de 17 dosis, ¿sí? Entonces voy a iniciar este bolo y luego le voy a dar 70 miligramos por kilo cada 4 horas, hasta llegar a las 72 horas, o sea, 17 dosis. Otra manera es el régimen de 21 horas. Y en este caso le voy a dar una dosis inicial de 150 miligramos por kilo, diluidos en 250 mililitros de dextrosa al 5% y lo paso en 1 hora. Luego de este bolo,
voy a darle 50 miligramos por kilo en 500 mililitros y eso lo paso en 4 horas. Y luego le voy a dar 100 miligramos por kilo en 500 mililitros y eso lo paso en 16 horas, de modo que completo mis 21 horas, ¿sí? Hay otros regímenes alternativos para la administración de la N-acetilcisteína, ¿sí? Pero básicamente los regímenes de 72 horas y de 21 horas son los más indicados y sobre todo el de 21 horas es el que más debemos recordar, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre la intoxicación por los inhibidores de recaptación de serotonina, ¿sí? Para considerar que es tóxico, tiene que ser cantidades altas. Estamos hablando más de 200 miligramos, ¿sí? La clínica que van a tener estos pacientes van a ser somnolencia, náuseas, vómitos, taquicardia, taquipnia, hipertensión, ¿sí? Menos frecuentes va a haber coma o convulsiones o trastornos en el EKG. Va a haber la presencia de temblores, confusión, movimientos extrapiramidales, agitación, hiperreflexia, diaforesis, eritrodermia, delirio, diarrea, mioclonía en formas más severas, ¿sí? No hay tratamiento específico, no hay un antídoto. Por tanto, lo que vamos a hacer son las medidas generales, ¿sí? Mm, Aumentar la depuración, mejorar o digamos realizar una depuración digestiva, dar tratamiento a los síntomas y vigilar posibles complicaciones, ¿ya? Ahora, los neurolépticos, que también se usan mucho y pueden provocar intoxicación, ¿sí? Tenemos sobre todo el haloperidol. El paciente puede tener signos de depresión del sistema nervioso central, ¿sí? Va a encontrarse desorientado, somnoliento, va a estar un poco agitado, puede tener convulsiones y coma, ¿ya? También va a ser un síndrome extrapiramidal, como en el anterior caso, en el cual va a tener distonías, temblor y rigidez. Va a tener también manifestaciones de síndrome anticolinérgico, como por ejemplo, este, piel seca, taquicardia, hilio, retención urinaria, va a haber hipotensión, puede haber algunos cambios en el EKG. Las medidas terapéuticas van a ser básicamente de soporte. La depuración digestiva debido a su absorción lenta puede hacerse hasta 12 horas después, ¿ya? Y utilizando el carbón activado. En este caso de neurolépticos, la depuración renal o extrarrenal son ineficaces, ¿sí? En caso de que se den convulsiones, hay que dar benzodiazepinas o fenitoína. Y si no responden, hay que sedar al paciente, colocarle un ventilador mecánico y darle relajantes musculares, ¿sí? Va a estar contraindicado en caso de pacientes con intoxicación por neurolépticos utilizar beta bloqueadores. Vamos a ver intoxicación por anticonvulsivantes como la fenitoína, ¿sí? Habitualmente, dosis mayores a 1.5 gramos pueden provocar manifestaciones tóxicas, ¿sí? Con depresión del sistema nervioso central, afectación de las funciones vestibular y cerebelosa, ¿sí? Por tanto, pueden dar lugar a mareo, diplopía, náuseas, vómitos, temblor, ataxia, disartria, letargia y nistagmos, ¿sí? A más dosis ya va a empezar a aparecer confusión, alucinaciones, comportamiento psicótico, perdón, convulsiones paradójicas, ¿sí? Porque es raro que yo les dé un anticonvulsivante y convulsiones, ¿no? Por eso se llaman paradójicas. Y si las concentraciones son muy altas, pues va a haber coma y depresión respiratoria. El tratamiento es básicamente soporte, hay que presentar mucha atención a la depresión respiratoria, hay que hacer depuración digestiva con lavado y dosis múltiples de carbón activado de acuerdo a lo que indicamos en diapositivas anteriores. ¿Sí?
Ahora, en cuanto al valproato, que es otra causa de intoxicación, generalmente se da con dosis de 50 miligramos al kilo. Por kilo ya se da toxicidad. Sin embargo, con dosis mayores de 200 miligramos por kilo ya va a haber un riesgo de depresión del sistema nervioso central y a dosis mayor a 400, falla multiorgánica, ¿sí? Los síntomas obviamente van a ser de depresión del sistema nervioso central, en casos severos con coma, miosis, apnea, anomalías metabólicas, como puede haber también hipocalcemia, hipernatremia, osmolaridad elevada y acidosis metabólica, ¿sí? Las medidas de tratamiento para valproato van a ser depuración digestiva y dosis repetidas de carbón activado. Se ha visto que en caso de intoxicación por valproato, la naloxona, que lo vamos a ver en los opioides, a dosis altas, mejora en algunos pacientes el nivel de conciencia. Seguimos con anticonvulsivantes y vamos a ver a carbamazepina, ¿sí? Generalmente la dosis máxima es de 200 miligramos por kilo y a más de esa dosis ya va a haber compromiso neurológico, ¿sí? Y letal con dosis de 750 miligramos por kilo. Bien. Clínicamente las alteraciones van a ser dosis dependientes, van a dar lugar a depresión del sistema nervioso central, obnubilación, estupor, confusión, alucinaciones, coma, depresión respiratoria, ¿sí? Se va a manifestar como un síndrome anticolinérgico, ¿sí? Con lo que ya, signos que ya sabemos. Igual va a tener afectación cerebelo-vestibular con nistagmus, diplopía, disartia, oftalmoplejía. Va a haber alteraciones del movimiento, puede haber bloqueos, ¿sí? De segundo grado, tercer grado. No hay antídotos, ¿sí? Y el lavado gástrico con carbón activado, lo puedo hacer incluso dentro de la primera hora, ¿sí? Ya tienen una absorción bastante lenta, entonces hasta después de un día de haber absorbido puedo intentar darle carbón activado. Muy bien, vamos a ver ahora la intoxicación por salicilato, ¿sí? Por la aspirina, el ácido acetil salicílico. Vamos a tener dosis tóxicas a partir de 150 miligramos por kilo y severas cuando es más de 300, ¿sí? Esto equivale a 40 tabletas aproximadamente. Los síntomas van a iniciar recién 3 horas post ingesta, ¿sí? Principalmente va a tener afectación gástrica y neurológica. Va a iniciar, sin embargo, inicialmente, 3 horas después de la ingesta, va a tener acúfenos, vómitos, epigastralgia, mareo, sudor y frecuencia respiratoria elevada. Las alteraciones a nivel neurológico van a ser más frecuentes de ver en niños y en ancianos, ¿sí? Puede dar falla renal con oliguria o, no, o sin oliguria y va a tener manifestaciones graves como hemorragias por afectación plaquetaria, va a tener edema pulmonar, convulsiones y coma, ¿sí? Se va a producir una alcalosis respiratoria, ¿sí? Asociada a una acidosis metabólica con anion gap elevado, en acidosis metabólica anion gap elevado, pero es importante que sepan que en adultos sobre todo va a predominar la alcalosis, ¿sí? Entonces, de modo que si ven un paciente que no tiene acidosis metabólica sino alcalosis, no descarten la intoxicación por salicilatos, por si acaso, ¿sí? Y para esta intoxicación la principal causa de muerte va a ser la neurotoxicidad, ¿sí? Asociada a edema cerebral maligno. Ahí tenemos algunos síntomas de la intoxicación por aspirina, ¿sí? Que es importante que los recordemos cuando evaluemos casos clínicos. ¿Qué exámenes de laboratorio o qué es lo que le voy a encontrar en cuanto al laboratorio a un paciente que es intoxicado por aspirina? Voy a encontrar niveles de electrolitos alterados, con potasio bajo, el sodio puede estar alto o bajo, calcio, magnesio bajos, ¿sí? La función hepática va a estar muy levemente alterada con aumento de TGO, TGP, ¿sí? La creatinina va a estar elevada, puede estar elevada.
y voy a poder encontrar cetonas positivas, ¿sí? En cuanto a la hemostasia, el tiempo de protrombina va a estar normal, sin embargo, el tiempo de sangría va a estar prolongado. Eso me ayuda mucho a identificar una intoxicación por aspirina, ¿sí? TP normal con tiempo de sangría prolongado. Y entre otros exámenes que le puedo pedir va a ser el lactato, en el cual va a figurar elevado, y el CPK, que también puede figurar elevado. Y ya entrando al tema del tratamiento, sí, se va a basar en lavado gástrico y se recomienda hacer entre las 8 a 12 primeras horas, ¿sí? Em, Ahora, idealmente, las 2 primeras horas es lo mejor, ¿sí? ¿Se puede aumentar la excreción de los salicilatos con diuresis forzada alcalina? Sí, se puede hacer. En caso de que sea un caso sumamente grave con neurotoxicidad, debe iniciarse el tratamiento empírico del edema cerebral con manitol y plantear la hemodiálisis, ¿sí? La hemodiálisis estaría indicada en el caso de síndrome respiratorio agudo, falla renal, convulsiones, acidosis refractaria. En caso de que haya hipoprotrombinemia, puedo dar vitamina K, 2.5 a 5 miligramos endovenosos. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de alcalinizar la orina. En las diapositivas iniciales les mencioné cómo se hacía antiguamente para alcalinizar la orina, ¿no? Actualmente, ¿qué se recomienda? ¿Ya? En cuanto a alcalinizar la orina, que es una medida terapéutica para la intoxicación por salicilatos. Ojo. Entonces, ¿qué hago? Voy a preparar una solución que contenga 1 litro de dextrosa. A ese litro de dextrosa le voy a echar 3 ampollas de bicarbonato al 7.5 o al 8.4%, cualquiera de los dos, lo cual me va a dar entre 130 a 150 mil equivalentes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no tengo ampollas de 50 mililitros? Si no tengo ampollas de 20 mililitros, pues le daré 7 ampollas y media, ¿sí? Luego lo voy a mezclar. Y le voy a agregar de 30 a 40 mil equivalentes de cloruro de potasio, o sea, 1 a 2 ampollas, ¿sí? De cloruro de potasio. Y este preparado de dextrosa, bicarbonato y cloruro de potasio, ¿sí? Lo voy a administrar primero, lo voy a administrar en infusión. Ahora, ¿esa infusión con qué objetivo? Con el objetivo de llevar al pH entre 7.5 a 8, ¿sí? Ese va a ser el objetivo, llevar a que mi pH en orina, ojo, no en sangre, sino mi pH en orina esté entre 7.5 a 8, ¿ya? ¿Y a qué velocidad le voy a dar? ¿O a cuántos mililitros? ¿Cómo hago? Voy a tener que ajustar mi infusión para lograr que el paciente tenga una diuresis de 2 a 3 mililitros por kilo por hora. Les repito, tengo que ajustar la velocidad de la infusión de esto para lograr que mi flujo urinario sea de 2 a 3 mililitros por kilo por hora, ¿sí? Pero ¿con cuánto inicio? Generalmente algunas bibliografías recomiendan iniciar también con este mismo valor, ¿no? De 2 a 3 mililitros por kilo por hora de esta solución. De 2 a 3 mililitros por kilo por hora de esta solución, ¿sí? Ojo, algunas bibliografías van más allá de la infusión, sino dicen que hay que dar un bolo previo. Un bolo de 1 a 2 mil equivalentes por kilo de bicarbonato y se pasan en 5 a 10 minutos. Y recordando que 1 mil equivalente es 1 mililitro. Eso se pasa en bolo y luego se sigue en la infusión, pero no todas las bibliografías indican administrar el bolo. Lo que sí indican es esta forma del preparado que se va a administrar por vía endovenosa. Muy bien, las intoxicaciones por otros AINES, es muy usual el ibuprofeno, va a ser seguido de la indometacina, no van a dar un síndrome tóxico característico, sí, son síntomas muy inespecíficos como para poderlos catalogar en un toxíndrome, pero el paciente va a tener náuseas, vómitos, dolor abdominal, somnolencia, confusión, depresión respiratoria, convulsiones, falla renal aguda, taquicardia y hasta alteraciones en la coagulación. No hay un antídoto, ¿sí? Se van a hacer medidas habituales para disminuir la absorción del tóxico y aumentar su eliminación. Se utilizará, puede utilizar el lavado gástrico, pero igual hay que utilizar el carbón activado y el catártico, ¿sí?
Deben administrarse protectores gástricos a este paciente, como los inhibidores de bomba de protones o, bueno, ya no se usa mucho, pero los anti-H2 como la rentina también antes estaban indicados. Muy bien, vamos a pasar a otro tóxico, otro medicamento que puede llegar a ser tóxico, la digoxina, ¿sí? Va a haber una clínica general en la que predominen náuseas, vómitos y diarreas. La toxicidad radica en la aparición de arritmias de difícil manejo. Ese es el problema. Hay que tener mucho cuidado si hay una insuficiencia renal asociada, porque puede existir indicación de hemodiálisis o hemofiltración, no para eliminar el digitálico, sino para minorar su efecto tóxico debido al desbalance iónico que provoca, ¿sí? Hay que evitar en estos pacientes que se deshidraten. En caso que se presenten arritmias secundarias a la digoxina, se puede administrar lidocaína y fenitoína como antiarrítmicos, ¿sí? La desfibrilación eléctrica tiene que tratar de evitarse. Y en casos extremos de arritmia, se puede utilizar un marcapaso transitorio, ¿ya? ¿Qué hay de los anticuerpos digitales, que eran una promesa de tener un antídoto? Pues no hay estudios controlados y aleatorizados que hayan demostrado su eficacia. Entonces aún no podemos concluir si son útiles o no estos anticuerpos digitálicos para el manejo de intoxicaciones por dioxina. Vamos a ver una de las causas, una de las más frecuentes de intoxicación, sobre todo con fines autolíticos, que es la intoxicación por inhibidor de colinesterasas, ¿sí? Y dentro de este grupo vamos a tener a los carbamatos y a los organofosforados. Y carbamatos que se utilizan sobre todo en venenos para ratas, y organofosforados que se utilizan sobre todo en la fumigación en el campo, ¿sí? Esta intoxicación, ya sea por carbamatos o por organofosforados, me va a provocar lo que se llama un síndrome colinérgico, ¿sí? Que aparece entre las primeras 24 horas, que va a tener signos muscarínicos y nicotínicos, como podemos ver aquí, ¿sí? El paciente empieza a botar líquido por todos sitios, ¿sí? Hay lagrimeo, hay diaforesis, se asuda, hay broncorrea, elimina líquido por la vía aérea, va a haber broncoespasmo, disnea, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dolor al orinar, falla respiratoria, bradicardia, deshidratación. Todos estos signos van a revertir rápidamente con la administración de atropina, ¿sí? Pasadas esas 24 horas, el paciente puede desarrollar una manifestación que se llama síndrome intermedio, ¿sí? En el cual va a haber parálisis de la musculatura de extremidades. Va a haber depresión de los reflejos tendinosos, ¿sí? Puede haber parálisis de los músculos flexores de la cabeza y parálisis de los pares craneales. El riesgo de muerte en esta fase es por compromiso respiratorio. Y finalmente la neuropatía retardada, que aparece generalmente unas 5 semanas después del envenenamiento severo, se caracteriza por tener dolor, parestesias, debilidad y una parálisis asimétrica, ¿sí? Dolor, parestesias, debilidad y una parálisis simétrica. Muy bien, ¿qué voy a hacer en el caso de intoxicación por carbamatos? ¿Sí? Nuevamente, en las medidas iniciales, voy a asegurar la permeabilidad de la vía aérea, voy a estabilizar y reanimar a mi paciente. Y le voy a aplicar el antídoto, ¿sí? ¿Qué antídoto tenemos? La atropina. La atropina va a inhibir de forma competitiva la acetilcolina en la sinapsis muscarínica, y por tanto, al hacer esta inhibición, va a antagonizar los efectos parasimpáticos de estas intoxicaciones, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a administrar la atropina? De 3 a 5 miligramos en bolo. En niños 0.05 miligramos por kilo en bolo. Y luego le voy a dar 1 a 2 miligramos cada 2 a 3 minutos hasta obtener respuesta, ¿sí? 1 a 2 miligramos cada 2 a 3 minutos hasta obtener respuesta.
Luego de haber obtenido la respuesta, hay que mantener la tropinización por 2 a 12 horas, ¿sí? ¿Cuáles son mis objetivos? Porque vemos que aquí dice hasta obtener respuesta. ¿Qué significa obtener respuesta? ¿Sí? Y por obtener respuesta vamos a decir cuando la frecuencia cardíaca del paciente esté entre 80 a 100, sus pupilas estén ya dilatadas, la sistólica esté más de 80 y se haya resuelto la broncorrea y el broncoespasmo, ¿sí? Si ya sí se logró todo esto, yo ya voy a dejar de darle bolos y voy a utilizarlo de manera arreglada, ¿sí? Eh, en casos severos, lo que voy a hacer es dar 1 a 2 miligramos endovenoso. Perdón, en casos leves y moderados voy a dar 1 a 2 miligramos endovenoso. En caso que yo vaya a utilizar infusión, se va a dar el 10 al 20% del total de la dosis recibida en bolos por hora disuelto en 500 cc de dextrosa, ¿sí? Voy a dar el del 10 al 20% de toda la dosis recibida, ¿sí? Ahora, pasamos de carbamatos a organofosforados. ¿En qué se diferencian un poco? En el uso de pralidoxima, recuerden por favor. En organofosforados se usa pralidoxima, ¿sí? La pralidoxima es un reactivador de la acetilcolinesterasa que solamente se va a dar en intoxicación por organofosforados. Voy a dar una dosis de carga de 30 miligramos por kilo, máximo 2 gramos, y luego voy a dar una infusión continua de 8 a 10 miligramos por kilo por hora, ¿sí? Puedo administrar también benzodiazepinas de 5 a 10 miligramos. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a hablar un poco, vamos a hablar de los opioides, que también son una causa muy importante de intoxicación, ¿sí? Como recordarán, tenemos tres receptores de opioides, unos que facilitan la analgesia, otros la analgesia y depresión respiratoria y finalmente la sedación, ¿sí? Aquí les he traído en esta tabla donde pueden ver los principales opioides, ¿sí? Su dosis en bolo, su dosis en infusión, ¿sí? Algunas propiedades farmacocinéticas y los efectos adversos que puede presentar, ¿sí? Esta es la dosis habitual, por si acaso. Más de eso ya puede dar efectos tóxicos. Ahora, la dosis tóxica va a ser variable del tipo de opioide. Por ejemplo, con codeína va a ser de 7 a 14 miligramos por kilo. Con la morfina va a ser mayor a 120 miligramos. En el caso de la hidrocodona va a ser de 100 y propoxifeno más de 1 gramo, ¿sí? Esto es muy preguntado, la triada de intoxicación por opioides, ¿sí? ¿Cuál es esa triada? Va a haber las pupilas mióticas puntiformes, va a haber una depresión respiratoria y una pérdida de conciencia con estupor o coma, ¿sí? La triada, pupilas puntiformes, pérdida de conciencia con estupor y coma y depresión respiratoria, ¿sí? La triada de intoxicación por opioides. Una vez que con la signología del paciente yo ya identifico, pues voy a hacer las medidas necesarias, ¿no? La intoxicación por opioides, aparte de esto que hemos mencionado, de las pupilas, de la depresión respiratoria y de la pérdida de conciencia, hay que ver que tiene efectos centrales los opioides y también periféricos, ¿sí? En cuanto a los centrales, la sedación, ¿sí? A dosis mayores produce estupor, sueño profundo y coma, hasta inclusive convulsiones, ¿sí? Puede haber euforia, placer y sensación de bienestar con reducción de la ansiedad, que es intenso y actúa rápidamente por vía endovenosa. En cuanto a la analgesia, se da por una acción sobre los receptores Mu que controlan los sistemas aferente y eferente, ¿sí? Una depresión respiratoria por depresión del centro respiratorio. Puede suprimir la tos, los opioides, ¿sí?
pueden provocar náuseas y vómitos, miosis, aumento en la producción de ACTH, beta-HCG y ADH, y disminuye TSH y gonadotrofinas. En cuanto a efectos terapéuticos de los opioides, va a reducir la motilidad, va a aumentar el tono de los esfínteres, va a provocar hipotensión, vasodilatación, tanto en arterias como en venas. A nivel de riñón va a reducir el flujo renal y va a aumentar el tono del detrusor, con liberación de histamina. Entonces, ¿qué voy a hacer de acuerdo a mi algoritmo en caso yo presente una emergencia asociada a opioides? ¿Sí? Sospecho, voy a comprobar la capacidad de respuesta, voy a activar el sistema de emergencia solicitando ayuda cercana, ¿sí? Lo primero que tengo que evaluar es si el paciente está respirando con normalidad o no. En caso no respire con normalidad, voy a evaluar si tiene pulso o no. Si no tiene, inmediatamente inicio RCP, ¿sí? Voy a utilizar un desfibrilador, voy a considerar usar naloxona, ¿sí? En caso que el paciente sí presente pulso, lo que voy a hacer más bien es un soporte ventilatorio, ¿sí? En caso de que este paciente sí esté respirando con normalidad, voy a prevenir que empeore el estado de conciencia. ¿Cómo? Estimulando al paciente, ¿sí? Abriendo la vía aérea. eh, Voy a considerar usar naloxona. Muy bien. Ahora, ¿cómo revierto la sobredosis, no? Una respuesta de emergencia. Hay que intentar despertar a la persona, ¿sí? Hay que provocarle maniobras dolorosas, llamar al 911, hay que administrar la naloxona, ¿sí? En el punto 3, que se hace rápidamente, se va a repetir a los 2 a 4 minutos en caso no haya una mejoría, ¿sí? En cuanto a comprobar la respiración, ya vimos en la diapositiva anterior qué es lo que procede a hacer, ¿sí? Y hay que acompañar a la persona hasta que pueda venir una ambulancia y llevarla al hospital. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos en cuanto al uso de naloxona? ¿Sí? Y les he querido traer este algoritmo para tratar la sobredosis de opioides, ¿sí? Primero, tengo que definir si mi paciente está estable, inestable o está en paro cardíaco, ¿sí? Si mi paciente está estable, que lo compruebo porque tiene una frecuencia respiratoria de más de 10 por minuto y una saturación mayor de 92, no requiere naloxona, solo voy a monitorizar la frecuencia respiratoria, la saturación por 6 horas, ¿sí? Ahora, si el paciente se encuentra inestable, ¿cómo me doy cuenta que está inestable? Si tiene una frecuencia respiratoria entre 6 a 10 y satura menos de 86 hasta 92. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer en el caso de que esté inestable? Voy a dar primero oxígeno, ¿sí? Lo primero es la vía aérea, luego la respiración. Y ya voy a dar naloxona, 0.2 miligramos cada 60 segundos hasta un máximo de 2000 miligramos. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de dar la naloxona? Que la frecuencia respiratoria aumente a más de 10. ¿Ya? En caso haya mejoría, haya una buena respuesta a la naloxona, lo que voy a hacer es seguir monitorizando la frecuencia respiratoria, la saturación, ¿sí? Este, Sin embargo, si posteriormente a ello nuevamente se deteriora, hay que dar otra vez naloxona 0.2 miligramos, pero ahora cada minuto, ¿sí? Hasta un máximo de 2 miligramos. ¿Ok? En caso de que, por lo contrario, sea algo severo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ventilar a 15 litros por minuto. Hay que tratar que la respiración se mantenga de 10 a 12 respiraciones por minuto. ¿Ok?
En este caso, de ser severo, ya no le voy a dar 0.2 de naloxona, sino le voy a dar 0.4, ¿sí? Endovenoso de preferencia, pero también puede ser intramuscular. Luego de 60 segundos, en caso de que no haya mejoría, le voy a dar 0.8 miligramos de naloxona. Luego de un minuto, si no hay mejoría, voy a dar otro bolo de 0.8, ¿sí? Y en caso no haya respuesta, se le va a dar un bolo de 2 miligramos de naloxona. Muy bien. Ahora, si yo voy a utilizar en infusión la naloxona, ¿sí? En el caso de niños, voy a dar de 1 a 5 microgramos por kilo por hora en perfusión continua. O con 5 a 10 microgramos por kilo por vía intramuscular cada 90 minutos, ¿sí? Y en caso de los adultos, voy a dar una infusión de 1 a 5 microgramos por kilo por hora en perfusión continua, ¿sí? O con 5 a 10 microgramos por kilo por vía intramuscular cada 90 minutos, en caso no deseen la vía endovenosa. Estos medicamentos, simplemente para reconocerlos, ¿sí? Hay algunos que me van a reducir el consumo, mejor dicho, el deseo de consumir opioides, como la metadona en tabletas, la naltrexona en inyectables, la buprenorfina, que también se da en tabletas, y también para tratar los síntomas del síndrome de abstinencia se recomienda utilizar lofexidina, y para revertir la dosis, sí, es la naloxona. Bien, vamos a hablar por cocaína, ¿sí? En cuanto a cocaína, bueno, va a bloquear los canales de calcio, ¿sí? Va a bloquear los canales de calcio, lo cual bloquea la recaptación de serotonina y catecolaminas, y hay exceso de neurotransmisores de los mismos en la hendidura sináptica, lo cual va a provocar la hiperactividad. Va a incrementar los niveles de noradrenalina, dopamina y en menor medida de serotonina. Se absorbe por todas las vías, ¿sí? Fumada, aspirada, endovenosa. El alcohol, cuando se combina cocaína con alcohol, va a aumentar la cardiotoxicidad, ¿sí? La dosis letal va a ser variable. Por vía oral oscila entre 500 a 1 gramo, perdón, acá hay un error, de 500 a 1000 miligramos. Todos estos efectos va a producir el uso de cocaína, ¿sí? Les he resumido aquí los más importantes. Aumento de la producción de calor, estimulador, eleva el estado de ánimo, energía, baja el apetito, va a producir anorexia, náuseas, vómitos y diarrea, ¿sí? Todos esos efectos va a provocar la cocaína. El tratamiento va a ser medidas de soporte, básicamente. Puedo utilizar descontaminantes con carbón activado en caso que la cocaína se haya ingerido por vía oral. Si no, no. Eh, el paciente está muy agitado, le tengo que administrar diazepam, se da en dosis de 5 a 20 miligramos, ¿sí? Y bueno, el pronóstico va a depender sobre la severidad y las manifestaciones, ¿no? Algunas veces cursa con vasoespasmo cerebral o renal, lo cual sí puede ser grave. Vamos a hablar de la intoxicación por metanol. El rango de tiempo de aparición de los síntomas va a ser entre 1 hora a 72 horas aproximadamente, ¿sí? El metanol per se no es tóxico, lo que produce la toxicidad son sus metabolitos, el ácido fórmico, ¿sí? Que se forma a través de la aldehído deshidrogenasa, ¿sí? Y del alcohol aldehído deshidrogenasa. El ácido fórmico, ¿qué va a provocar en el cuerpo? Va a provocar la inhibición de la respiración mitocondrial, lo cual lleva a una hipoxia tisular con acidosis láctica, ¿sí? El inicio de la sintomatología por metanol y tiene lugar entre las 10 a 30 horas desde la ingestión. Puede haber molestias gastrointestinales, alteraciones de la visión, ¿sí? La alteración visual, de hecho, es el síntoma característico de la intoxicación por mannitol. Y en intoxicaciones más graves va a haber deterioro neurológico progresivo hasta la aparición de convulsiones o coma, ¿sí?
¿Qué voy a utilizar para el tratamiento de estas intoxicaciones? Puedo utilizar el fomepisol, antisol y el etanol. De primera elección es el fomepisol, ¿sí? Va a inhibir la alcohol deshidrogenasa, es su mecanismo de acción, igual que el etanol, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser su ventaja? Que es una dosificación más fácil, como vamos a ver más adelante, no produce embriaguez, da una inhibición potente, ¿sí? Y el etanol, pues, tiene un bajo costo, pero a costa de que, pues, le vas a provocar, lo vas a seguir embriagando, ¿sí? Porque le tendrías que dar etanol. ¿Cuál es su desventaja del fomepisol? Que es caro, ¿sí? Y desventajas del etanol, que es difícil de dar la dosis, hay que monitorizar los niveles y hay que inducir la embriaguez, ¿sí? ¿Hay un objetivo de llegar de alcohol en sangre? No, no hay. En etanol sí, entre 80 a 120 miligramos por decilitro de alcohol, ¿sí? De metanol. ¿En qué caso vamos a recomendar iniciar tratamiento urgente con estos antídotos? Si los niveles están muy altos, más de 25 miligramos por decilitro, si hay sospecha temprana post-exposición o en caso de acidosis grave o progresiva, ¿sí? ¿Cómo vamos a dar el fomepisol? Viene de 1 gramo por mililitro, vamos a dar 15 miligramos por kilo. Dosis de carga, dando una dosis de mantenimiento de 10 miligramos por kilo cada 12 horas hasta que el metanol sea menos de 25 y el pH esté normal, ¿sí? Si hay más de 4 dosis, o sea, si he dado esta dosis, estos 10 miligramos cada 12 horas ya 4 veces, hay que aumentar la dosis de mantenimiento ya no a 10, sino a 15 miligramos por kilo cada 12 horas, ¿sí? En caso de hemodiálisis, se va a aumentar la administración del fármaco a cada 4 horas, ¿sí? En caso del alcohol, del etanol, voy a dar de 0.5 a 1 mililitro de etanol absoluto por kilo de peso durante 15 a 30 minutos y luego le voy a dar una infusión continua de 0.16 de etanol por kilo por hora durante 72 horas, ¿sí? Ahí está la cantidad, el porcentaje de alcohol que tiene cada una de las bebidas y en virtud de eso hacemos los cálculos, ¿no? Respectivos para calcular cuánto necesito de etanol, ¿ya? Muy bien, eso sería todo. No sé si es que tenemos alguna pregunta.